Las 7 principales semejanzas que se encuentran entre los contenidos del curso y la conferencia son los siguientes. Primero, en el curso, en el tema de conflictología, se presenta que el conflicto surge como resultado de diferencias culturales, sociales, políticas, religiosas y económicas. Se alimenta con respuestas emocionales exageradas que, acompañadas con la percepción individual, se sustenta con la desigual distribución de poder. Además, los conflictos suelen fundamentarse en las fallas del método de la gestión de las tensiones, conllevando un incremento sustancial de las agresiones. En la conferencia, Diana Uribe da como ejemplo el conflicto en Sudáfrica, en donde existía una sociedad excluyente desde la llegada de los ingleses a África y su enfrentamiento con los holandeses, quienes se adaptaron a las zonas de Sudáfrica, creando torturas hacia ellos, para luego revertir el papel, en donde los holandeses hacían sufrir a los ingleses, prolongando la guerra y el conflicto. De igual forma, comentaba que sobre la segregación por parte de los europeos, de las comunidades negras y de los mestizos, junto con la prohibición hacia sus ciudadanos en temas de las finanzas de su país con respecto a los temas de extracción de oro, esmeralda y diamante, creando revoluciones y matanzas. Segundo, en el curso, en el tema de conflictología, se expone que el conflicto es un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Asimismo, las disputas son constantes históricas, ya que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser imputada al conflicto. Diana Uribe, en su conferencia, resalta la cultura de la guerra, el cual habla sobre el acostumbramiento del conflicto por los cuentos e historias de nuestros familiares, creando una atmósfera en donde se normaliza el asesinato y la narrativa de la violencia, que en el caso de Colombia incentiva la fatalidad colectiva, es decir, saber que estamos en un lugar sin esperanza en donde el colectivo no puede transformar la historia. Tercero, en el curso, en el tema de irenología, el tema 10 explica que se ha entendido que la violencia tiene como una de sus grandes raíces el temor a lo diferente, al opuesto. El desconocimiento del otro nos lleva a resolver los conflictos por la vía de la aniquilación del adversario. Es necesario asumir que la vida, la honra y la integridad personal son derechos inviolables y defender por sobre todo el valor de la vida. Diana Uribe explica claramente que la paz es difícil por el miedo al cambio, haciendo una analogía del mal matrimonio, es decir, que nos acostumbramos a los malos tratos para no salir de la monotonía y tener miedo a lo que nos podamos enfrentar. Sin embargo, existen actores mediadores de la paz, como lo fue Nelson Mandela, quien estuvo 27 años en prisión hasta el momento en el que se llegara a un acuerdo de paz, junto con el que se esperaba restaurar la dignidad de los demás y de él mismo mediante la redignificación y la renuncia a la venganza, en donde él especifica que es necesaria la participación de la comunidad blanca para reconstruir la sociedad y con ella la paz. Cuarto, dentro del curso, en el bloque de irenología del tema 7, comprensión de la paz, dice que al identificar los actores del conflicto es necesario recurrir al diálogo como mecanismo de acercamiento entre ellos, buscando siempre la humanización de las víctimas y los victimarios, y no solo el castigo vengativo para estos últimos, con la presencia del mediador, así como es el medio que transforma los conflictos en una paz sostenible y sustentable, restaurando la humanidad de las víctimas, desestimulando la espiral de violencia, llevando la autocrítica de los agresores a su acercamiento a las víctimas. En la conferencia, Diana argumenta que el proceso de la reconciliación tiene como objetivo la conversión del victimario haciendo preguntas, ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles fueron los motivos? Para así alcanzar el perdón, el cual es el motor para el inicio de la paz debido a que éste transforma el futuro pero no cambia el pasado, porque en el odio no hay proyecto alguno. Quinto, en el curso, en el bloque de irenología, la paz es un proceso social dinámico, que a diferencia de las concepciones de paz como ausencia de la guerra o la no violencia, se constituye en la búsqueda de razón de ser de la superestructura de la cultura de paz, involucrando estrategias y prácticas de creencias, identidad, multiplicidad, solidaridad, convivencias, tolerancia y transparencia. Diana, en su conferencia, da varios ejemplos de cómo la paz llegó a distintos países, por ejemplo con la guerra en Ruanda, en donde un grupo de mujeres se encerraron como símbolo de protesta y para una de ellas su familia entera había sido asesinada. Dentro de ella recorrían muchos pensamientos negativos con respecto a la venganza de los asesinos de su familia. Pasados 90 días, ellos sobrevivieron y su mente estaba preparada para cambiar el destino de Ruanda. Al salir, ella tomó la decisión de perdonarlos
y con ello se logró la paz, convirtiendo a Ruanda en uno de los mejores países en cuestión de desarrollo. De igual forma, habló sobre la guerra en Liberia, que por la iniciativa de mujeres que llegaron a Ghana, encerraron a los hombres hasta que se llegara a un proceso de paz. Sexto, en el curso, en el bloque de irinología, se menciona el compromiso de todos los actores vinculados, como el Estado, los grupos armados, organizaciones sociales y la sociedad civil, en la construcción de nuevos conceptos de ser y de pensar por medio de principios, valores y creencias. En la conferencia, Diana comentaba que los movimientos antiguerra iniciaron con la guerra de Vietnam, debido a que sus combatientes eran muy jóvenes, marchando y cantando para hacer la paz, y cuando logran la atención de la presidencia, se pide que le den a la paz una oportunidad. Este movimiento se conoció como los hippies, quienes se movían por la utopía de la paz. Ellos obtuvieron demasiada atención debido a que en ese entonces empezaba la era pre-paparazzi, creando un activismo contra la guerra de Vietnam, volviéndose una bomba mediática. Por último, en el curso, en el tema de pedagogía para la paz, se habla de paz positiva, quien busca una conceptualización del término paz, que vaya más allá del conflicto y la evaluación de la violencia. Esta dimensión se centra más en la necesidad de contar con la existencia de actitudes, instituciones y estructuras que construyan sociedades pacíficas. Esta se manifiesta en el momento que los actos de violencia son cada vez menos tolerados en una comunidad. Diana, en la conferencia, resalta que la paz, además de alcanzarse con el perdón, se debe hacer mediante el desapego con la cultura de la guerra, en donde se promueven eventos positivos con respecto al conflicto, es decir, los procesos de paz, para que se debilite la volatilidad colectiva y se construya una paz que perdure. Para el punto 2 se establecen las 7 principales diferencias que se encuentran en la conferencia y en el curso. Principalmente se inicia hablando de los capítulos que se encontraron en los contenidos del curso frente a la conferencia. Para desarrollar este punto se habla del capítulo de conflictología, en el que se expone la teoría de los conflictos sociales, en el cual se determina que existen dos corrientes, siendo la teoría consensualista aquella que afirma que los conflictos que se presentan en las sociedades son el resultado de una alteración de las mismas, las cuales son generadas por desacuerdos en los diferentes grupos. La teoría conflictivista destaca un conflicto que es natural dentro de la sociedad y que por medio de este se logra desarrollar una comunidad multicultural. La conferencista Diana Uribe resalta en gran parte de su charla cómo la guerra se origina a través de diferentes puntos de vista, pues algunos incitadores del conflicto buscan con esta obtener poder por diferentes medios, ya sea por medio de la tierra o la segregación. Además de esto, expone los problemas y situaciones que viven los implicados indirectos de esta. Ligado a esto, menciona el perdón como una salida a la venganza y el rencor, dejando paso a una unión que da como resultado el fin de una guerra, lo que conlleva a un mundo mejor. Sin embargo, no da una clasificación a los tipos de teorías de los conflictos sociales, o hace mención de una identidad del conflicto. En el capítulo de irinología se logra comprender todo el proceso de paz que ha vivido Colombia, y a su vez los logros que se han alcanzado. Además de esto, relata la evolución del conflicto colombiano, en el cual tiene un inicio que se enmarca en una violencia directa que va desde 1930 a 1959. Seguido a esto, comienza una violencia estructural que permite el surgimiento de la idea de una paz a partir de un contexto social en 1959 hasta 1990. Continuamente surge la violencia cultural, la cual da paso al ideal de cultura de paz en 1990. En esta conferencia conocemos la evolución de los conflictos y la resolución de estos en algunos países como África e Irlanda. Sin embargo, no se relata mucho acerca de las etapas que ha vivido el conflicto colombiano. No obstante, se analiza en algunos momentos el estado de la guerra colombiana siempre en relación a la resolución de la guerra en otros países. En el capítulo de Pedagogía para la Paz se establece que para lograr la paz es importante enseñarla, es decir, educar al individuo para que crezca con un concepto de cultura de paz, en el que se prioriza una instrucción afectiva, sociopolítica y ambiental, de tal forma que el estudiante comprenda todo en diversos aspectos, como la importancia de alcanzar una paz social de forma sentimental, jurídica y ecológica. De esta forma se logra el desarrollo de un ser que basa sus acciones en principios pacíficos,
Al implementar estas ideas en los colegios, se logra crear una sociedad armónica, evitando así que los conflictos internos lleguen a eventos que se desencadenen en guerras. La conferencista expone una idea que puede llegar a ser similar a la pedagogía para la paz, pero esta busca resaltar la importancia de transmitir pensamientos de perdón, lo cual se identifica como un cambio de mentalidad de los sucesos negativos que se transmiten a las generaciones, pues se debe resaltar la necesidad de pelear de forma pacífica por la libertad e igualdad, a vivir continuamente con frases de odio que permitirán el desarrollo de un ser con una visión aversiva del mundo que le rodea. Por lo tanto, se busca que al fomentar pensamientos de superación se olvide la violencia y venganza, y de esta forma se logre dar un paso como humanidad. Se toma como ejemplo a la mujer que sobrevivió al genocidio de Ruanda. Immaculée logra salir con vida de la matanza de los Hutus, una tribu rival de los Tutsis, quienes durante 100 días asesinaron a 800.000 personas. Esta mujer decide perdonar a los asesinos de su familia y a su vez dar una conferencia sobre el perdón. Unido a esto, se habla del mensaje de paz de Nelson Mandela, pues este logra generar un gran cambio en la comunidad africana, al demostrar que es posible seguir el camino de la solidaridad. Nuevamente se analiza el capítulo de conflictología. En este se narran algunos testimonios de personas que sufrieron por el conflicto colombiano. En alguno de ellos se puede conocer la historia de sujetos que fueron secuestrados y que llevan muchos años sin ver a sus familiares. También situaciones de infantes que fueron violados y temen seguir su vida debido al agobio de los recuerdos. Se logra evidenciar que aún existen personas que no saben dónde están sus esposos, hijos o padres, pues desaparecieron sin dejar rastro y viven continuamente con el dolor de saber si estos siguen con vida o se encuentran en fosas comunes, sin poder ser sepultados. Por último, se muestra la realidad de quienes deben seguir su vida a pesar de la pérdida de una extremidad. En todos estos casos, se conoce la verdad de la guerra colombiana, en donde salen heridos quienes no tienen ninguna relación con los implicados del conflicto. Diana Uribe da a conocer en gran parte de su charla algunos casos resultantes a la guerra de cada país. Aunque resalta ciertos hechos de la violencia en Colombia, no expone estos casos en su totalidad, por lo cual se puede decir que resalta en su discurso lo vivido en otros lugares, como por ejemplo la guerra de Vietnam, donde las madres perdieron a sus hijos al ser enviados a pelear contra individuos que nunca habían visto o tenido un conflicto. Es por esto que se unen médicos, hippies y personas de diversas etnias para pedir que se detenga una guerra que es innecesaria y que no debió existir. Ligado a esto, se logra ver cómo la humanidad comienza a desarrollar una sensibilidad ante la guerra, al buscar que ésta se minimice en todos los sentidos. Se retoma el capítulo de irinología en el que se habla del proceso de paz en Colombia, el impacto que generó y cómo permitió un ligero cambio en Colombia. Principalmente se habla de un proceso que busca un cese al fuego y una desintegración de los grupos armados, pero asimismo algunos líderes de estos grupos entrarían en asuntos de política. A pesar de que se realizaron acuerdos, conferencias y reuniones para dialogar, no se logró un acuerdo por completo. Todos estos eventos generaron un caos interno en el que se violaron tratados. Las personas seguían desapareciendo y perdiendo sus tierras, e inclusive seguían siendo asesinados. Hoy en día se reconoce que la guerra que ha vivido Colombia no se ha frenado, pues en los medios de comunicación podemos ver todos los avances agigantados del conflicto. Esto generando un fenómeno de miedo en el que los ciudadanos temen por sus tierras y familiares, permitiendo así que el país se estanque en una línea de miedo y odio. Diana Uribe menciona los procesos de paz que vivieron grandes países como África e Irlanda. Describe cómo estos pasaron por una guerra que dejaron marcas que son difíciles de borrar. Es por esto que la resolución de los problemas ayuda a los combatientes a vivir con estas marcas y a luchar por erradicar todos los posibles detonadores de la guerra. Es así como comienza un diálogo en el que se analiza lo que se quiere para el futuro, llegando así en un acuerdo de ambas partes. Seguidamente se ve el pasado con la finalidad de conocer los errores que se cometieron, los crímenes y quizás el origen del conflicto. Esto llevará a que los victimarios hablen con las víctimas y reconozcan sus crímenes, de tal forma que se logra estimular un sentimiento de culpa que transforma a los incitadores de la violencia a ver al mundo de otra forma. En el capítulo de Pedagogía para la Paz, vemos que una vez que se trata de detener el conflicto, llega un periodo denominado posacuerdo.
Este se reconoce por ser un momento en el que se reinician las integraciones y la rehabilitación de todos los implicados, y es en este momento que se debe implementar la educación para impulsar el movimiento. Es decir, que al comunicarle a los pobladores que existe la opción del cambio, el proceso tendrá un mayor éxito y al mismo tiempo garantizará un cambio profundo en la sociedad. A lo largo de la conferencia no se menciona este proceso de posacuerdo, pero sí se hace mención de la importancia de promover la reconciliación de ambas partes, de los victimarios y de las víctimas. De esta forma se logra cumplir con un objetivo similar al de la pedagogía para la paz, pues si se estimula una visión positiva de lo que puede ser el fin de una guerra, eso llevará a un conocimiento empírico de lo que es la paz. Esto se puede evidenciar en el genocidio de Ruanda, en el cual las emisoras buscaban impulsar el odio, pero una vez que se logró llegar a un acuerdo, comenzaron a impulsar el perdón. Al estudiar todos los capítulos, se logra comprender diversos aspectos del conflicto colombiano, aquellos hechos que han impulsado la guerra, los individuos que han resultado afectados de forma indirecta, ya sea por perder a sus familiares o al perder una extremidad, o inclusive al perder la vida. La guerra que ha vivido Colombia ha tenido tantas causas como lo es el dominio de tierras o la búsqueda de poder, y todas estas han llegado a un mismo punto, en el que solo se alcanza la implantación de odio de quienes sufren los acontecimientos y de quienes escuchan las historias. A pesar de que se quiere dejar ir la guerra, no se ha logrado, pues los acuerdos se rompen fácilmente, pero se perdona difícilmente. La conferencia sobre los procesos de paz en el mundo de Ana Uribe es una señal de que el mundo puede cambiar, ya que se presenta la resolución de conflictos que se podría decir que son peores de lo que ha vivido Colombia, pero han tenido un descenso. Esto demuestra que Colombia puede y debe continuar con el proceso de paz, para lograr la armonía que encontraron países como África e Irlanda. Es difícil pensar que una guerra de años o siglos tiene solución, pero es posible, pues para los irlandeses fueron 500 años de guerra, en donde fue un continuo bombardeo para quienes habitaron estas zonas, y a pesar de todo, lograron remediar lo que habían ocasionado, la solidaridad y la redención. Para la pregunta número 3 se respondió a la siguiente pregunta: ¿existe alguna aplicación práctica, el documental, a la situación política actual en Colombia? Es importante aprender de los errores que hemos cometido como sociedad y utilizarlos para prevenir los futuros conflictos. De esta forma, se logra establecer una idea de cambio no solo en las comunidades, sino también en las generaciones venideras. De esta forma, se logra introducir permanentemente la cultura de paz. A través de los medios de comunicación se puede mandar un mensaje positivo, enseñar el perdón y a impulsar el ideal de no violencia. Como colombianos, olvidamos y odiamos fácilmente. Es por esto que se debe aprender de los procesos de paz en otros países, para de esta forma lograr una buena resolución del conflicto. Como menciona la conferencista Ana Uribe, se debe ver lo que se quiere a un futuro, ver el pasado para aprender del error, y a su vez buscar el perdón de las víctimas, para así lograr algo en el presente. Para la pregunta número 4, con base en los estudios e informes académicos, se responde la pregunta: ¿el proceso de paz en Colombia ha mejorado las condiciones generales de la población? Las mejores de las condiciones de Colombia no solo se radican en un proceso de paz con un solo grupo armado, puesto que las FARC no son las únicas fuerzas armadas presentes en el país y la paz no se logra con unas cuantas firmas, ya que este es un proceso en el que toda la comunidad debe ser participante para que la paz sea duradera y sostenible. Y a pesar que algunos reportes como los de la CERAC en el año 2016 reflejan que los actos de las FARC disminuyeron sustancialmente hasta un 98%, el incumplimiento por parte de algunos de los combatientes de este grupo en ese mismo año se reflejaron, debido a 10 acciones de violación del cese al fuego en las que murieron 4 personas y 3 más resultaron heridas. Sin embargo, hubo un poco de tranquilidad con respecto a los secuestros hacia los campesinos y personas de altos cargos y sus familias, pero con el paso del tiempo desde la firma del cese al fuego han ocurrido otros acontecimientos que han dejado luto al país, como son los constantes asesinatos a los líderes sociales y de excombatientes, por lo que nos hacemos las preguntas: ¿qué se firmó en La Habana? ¿Cuáles son las garantías del proceso de paz con sus víctimas y victimarios? Asimismo, han ocurrido otros hechos que interrumpen la paz del país, como son la baja calidad de vida de los campesinos, la brutalidad policíaca en las marchas y sobre todo la baja pronunciación y acto de presencia del actual presidente de Colombia.